Quédate en Aquí Entre Nos con Julio César Labrador. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Aquí Entre Nos, un programa pensado en la escuela sabática. La lección de esta semana y la próxima hacen un giro aplicativo para mostrarnos las respuestas teológicas y filosóficas a las más importantes preguntas de la civilización humana, basadas en los registros de los orígenes que nos dan las Sagradas Escrituras. Saber interpretar el Génesis nos permitirá no caer en las sutiles trampas de un discurso falsamente llamado científico que argumenta no aceptar nada sin pruebas, pero que en su base solo tiene teorías especulativas que requieren más fe que la Biblia. ¿Estás listo para ver hasta dónde llevaría aceptar la incorporación de especulaciones como los que la evolución propone en el registro sagrado? Pues entonces, comencemos. Las herramientas básicas para cada segmento de tu repaso están en El Sábado Enseñaré, el título que identifica el material auxiliar para el maestro. Comienza la cuenta regresiva para abandonar nuestro estilo virtual de congregarnos y regresar al gozo de encontrarnos en carne y hueso. Al mismo tiempo, se va haciendo más necesario que nos preparemos para compartir en clases la lección, ya que sin duda todos extrañamos reunirnos a conversar sobre lo estudiado. Oremos para que sea muy pronto ese momento. Primer segmento, motiva, 1 minuto. Acelera el corazón de tus alumnos motivándolos con una razón válida de por qué esta lección es importante para sus vidas. ¿Qué pasaría si por parecer científicos vinculáramos algunos postulados evolucionistas en la interpretación bíblica de la creación? Pues en este repaso lo veremos. Segundo segmento, explora, 15 minutos. Extrae de la mente de tus alumnos los 3 aspectos más edificadores del carácter que la lección contiene. Estos son los 3 puntos más significativos en los que se pueden resumir los principales temas de la lección. En primer lugar, tenemos el Génesis y los días literales. Hay una corriente dentro del cristianismo que cree en la evolución y al mismo tiempo en la Biblia. ¿Quiénes son? ¿Cómo lo hacen? Se los llama teístas y argumentan que la evolución no es contraria a la fe, la religión y la Biblia. Creen que ella, la evolución, es el mecanismo que Dios utilizó para crear. Esta corriente argumenta que los días de la creación son simbólicos y que cada uno de ellos representa periodos de miles de millones de años en los cuales Dios estaba presente dirigiéndolo todo hasta llegar a lo que vemos en el mundo actual. Aunque suena una solución muy ingeniosa para que la religión y la ciencia oficial no entren en contradicción y permite que en lugar de ver a los cristianos como retrógrados se les dé un toque de distinción científica, el resultado a largo plazo es demoledor en cuanto a lo que interpretación bíblica y fe cristiana se refieren. Analicemos a la luz de la Biblia si los días de la creación podrían ser considerados periodos indefinidos de tiempo o si por el contrario son días de 24 horas literales cada uno. Pero antes quisiera enfatizar que la primera frase de la Biblia nos dice que antes de que nuestro ecosistema terrestre llegara a ser, ya existía el creador de este. Génesis 1 responde los interrogantes más importantes de la raza humana como quiénes somos, de dónde venimos y por qué existimos. Es un capítulo que le da sentido a la vida humana de Génesis 1. Demuestra que no somos el producto de la casualidad o el azar y que hay algo mayor que la ley del más fuerte. Pues en este mismo capítulo se nos menciona cómo comenzó todo lo que tiene que ver con este planeta. Te invito a leer Génesis capítulo 1 versículos del 3 al 5. El relato sagrado dice: Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día.
Aquí debo hacer una interesante clarificación. Cuando hablamos de números existen dos designaciones, los ordinales y los cardinales. Los ordinales son primero, segundo, tercero, cuarto, etc. Mientras que los cardinales son 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Pues en Génesis 1 hay una particularidad. Cuando se habla del día inicial de la creación, se usa el cardinal 1 y para el resto de días se usan los ordinales segundo, tercero, cuarto hasta séptimo. Génesis capítulo 1, verso 3 dice al final, y fue la tarde y fue la mañana, Yom Echad, literalmente día 1. El uso del cardinal al comienzo se hace para señalar que antes de él no había existido ningún otro día, que ese fue el principio del tiempo y del conteo de todos los días. Enseguida, como acabo de mencionar, la numeración cambia a ordinal. No obstante, el relato establece un patrón en todos los días de la creación. Cada uno de ellos estaba compuesto por tarde y mañana. Es decir, un periodo nocturno y otro diurno, una parte oscura y otra clara. Y esto es idéntico a lo que sucede en la actualidad. ¿Qué debemos interpretar de esto? Dos cosas. En primer lugar, que antes de la creación narrada aquí no existía este mundo ni nada de lo que contiene. Esto se establece desde el versículo 1 cuando dice Dios en Génesis 1 que Él creó de la nada los cielos y la tierra y para esto el escritor escoge la palabra bará, traducida como creó. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esa expresión creó significa sin materia preexistente. En segunda instancia, también significa que todos los días de la creación fueron periodos idénticos a los actuales, es decir, días de 24 horas. Todavía los judíos llaman a los días de la semana como en la creación se los menciona, mediante ordinales con excepción del primero. Yom Rishon, Yom Sheni, Yom Shlishi, Yom Revi'i, Yom Hamishi, Yom Shishi y al Yom Shevi'i se lo llama Shabbat, el día de reposo o de cesar. ¿Qué implica esto? Que no hay nada que indique que los días de la creación pudieron ser periodos indefinidos de millones de años. Si un intérprete de la Biblia llega a argumentar tal cosa, está forzando el texto y añadiendo a la fuerza algo que la Escritura jamás estableció. Además, no hay por qué parecer alineado con una postura que se autodenomina científica, pero que se basa en axiomas imposibles de probar. Pues bien, lo anterior nos lleva al segundo punto, el Génesis y el sábado. ¿Te has puesto a pensar qué ocurriría si aceptáramos que los días de la creación fueran largos periodos evolutivos? Pues sencillamente que el día de reposo obligatoriamente también debería serlo. Eso significaría sencillamente que no habría razón para guardarlo como la Biblia lo dice, sino que podríamos inventarnos lo que más nos conviniera en lugar de seguir la clara manifestación del cuarto mandamiento. Los invito a revisar Éxodo 20 del 8 al 11. La Escritura expresa, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Por qué la Biblia dice acuérdate? Porque la observancia del sábado es anterior a las tablas de piedra del Sinaí. ¿Qué tanto? Pues desde la creación. ¿Cómo se debe guardar? Dejando toda actividad laboral propia de los otros días. ¿Y cuál es la razón por la que el mandamiento nos da para reposar el sábado? Que Dios lo estableció con su ejemplo y por precepto desde la semana de la creación.
¿Es el sábado entonces diferente a los otros días? Aunque muchos digan que es idéntico a los demás, Dios mismo estableció la diferencia al decir que en él reposó, lo bendijo y lo santificó. Esto me hace recordar la historia de las naranjas y el observador del sábado en el mercado. Resulta que en un poblado el mercado abría los fines de semana, viernes y sábado. Sin embargo, un observador del sábado solamente iba el domingo a comprar los víveres para su casa. Resulta que él siempre iba en primer lugar a comprarle a un hermano cristiano que por supuesto no era observador del sábado, y él veía con extrañeza que su amigo no venía en el día del sábado cuando los alimentos estaban mucho más frescos. ¿Por qué?, le preguntó, y él le dijo su razón: él guardaba el sábado de la Biblia. Entonces el vendedor tomó 7 naranjas, todas muy parecidas en tamaño, en color, y las puso en fila. Y él dijo: para mí todos los días son iguales, así como estas naranjas. Hagamos una prueba. Y colocó una naranja que simbolizaba el domingo, una lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y la última el sábado. Y después le dijo: ¿podría usted identificar cuál es la naranja que identifica el sábado, que nos muestra el sábado? Y tomó todas las naranjas y las revolvió, las mezcló. El observador del sábado se quedó viéndolo y dijo: no le entendí la pregunta, ¿la podría repetir, por favor? El otro le respondió: claro, y tomó las naranjas, las organizó de nuevo de domingo a sábado, y cuando las iba a mezclar, el observador del sábado tomó rápidamente la naranja, sacó de su bolsillo un cuchillo y le quitó un trozo a la cáscara y dijo: la Biblia menciona que el Señor reposó el sábado. Le quitó ese primer trozo. También dice que Dios lo bendijo y le quitó otro trozo de la cáscara. Finalmente expresó: y también lo santificó, quitándole un tercer trozo. La puso en su lugar y le dijo: ahora sí, proceda a mezclarlas. Iba a ser muy fácil identificarla, ¿verdad? Asimismo, identificar el día de reposo es muy sencillo. Dios estableció su diferencia. Así que, mis amados, el Señor no bendijo, santificó y reposó un periodo indeterminado de tiempo evolutivo. Lo hizo con un día de 24 horas. Y por eso fue que escribió con su propio dedo en tablas de piedra que nosotros debemos guardar el sábado. Si por parecer muy sofisticados decimos que los días de la creación simbolizan largos periodos de tiempo, entonces seríamos adventistas, pero no del séptimo día. Pasemos ahora al tercer aspecto, el Génesis y la salvación. Este es nuestro último punto del repaso y, como pueden ver, tiene que ver con el plan de salvación. Si aceptáramos que la evolución es el instrumento creador de Dios y que por miles de años, gracias a las adaptaciones y las mutaciones, el Señor finalmente llegó a formar los animales y al hombre en su estado actual, entonces entre esas adaptaciones y mejoras, la muerte siempre estuvo presente, porque esas adaptaciones se dan de un organismo a otro y de una generación a otra. Pero la Biblia declara que la muerte es consecuencia del pecado. ¿Recuerdas Romanos 6:23? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Y qué tal lo que dice Romanos 5:28? Por cuanto el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Si la muerte es consecuencia del pecado, entonces antes del pecado no había muerte. Por lo tanto, en el paradigma bíblico no tiene cabida la evolución producida por adaptaciones de una generación a otra de organismos en presencia de la muerte. Pero las cosas no terminan ahí. Si aceptamos la existencia de la muerte antes del pecado y no como su consecuencia, entonces la salvación sería innecesaria y la vida eterna utópica. Por lo tanto, el plan de salvación basado en la vida y la muerte sustituta de nuestro Señor Jesucristo no tendría razón de ser. Pero esto no es lo que el libro de los Orígenes nos enseña.
Por lo tanto, si nos acoplamos a los parámetros evolutivos para parecer más académicos y ser aceptados dentro de ese gremio, pues finalmente llegaríamos a concluir que el plan de salvación es solo una metáfora, ya que el pecado no existe. Algo que anularía la razón de ser de nuestra fe y de la Biblia. Pero eso no es lo que dice la Escritura ni lo que el cristianismo enseña. Tercer segmento. Aplica 12 minutos. Plantea simulaciones de la vida real con escenarios que necesiten soluciones basadas en lo estudiado, estimulando así la participación. Ahora vayamos a nuestro terreno favorito, el de la aplicación. Reflexionemos sobre los siguientes escenarios. Número 1. Si un cristiano teísta te pidiera 2 razones por las cuales crees que los días de la creación son literales, ¿qué le responderías? Segunda pregunta. Somos llamados a resaltar la vigencia de los 10 mandamientos, incluido el sábado. Con esto como base, ¿por qué el cuarto mandamiento desmiente la evolución? Y en última instancia, si fuera verdad que la muerte existió antes del pecado, ¿qué razón tiene el plan de salvación? Explica tu respuesta. Cuarto segmento. Crea 2 minutos. Lleva la lección más allá de la clase. Desafía a tus alumnos a realizar una tarea durante la semana. Esta es la asignación para la semana. Investiguen por qué las matemáticas y el diseño contradicen la evolución. Y para despedir a tu clase, concluye la lección de una manera sencilla y elegante. Cuando en procura de parecer científicos adoptamos como creyentes ciertos postulados aceptados por la ciencia evolutiva, en lugar de brillantes pareceremos contradictorios, por no decir tontos. Bueno, mis amados, esto fue Aquí Entre Nos, un programa pensado en la escuela sabática. Recuerda, el aislamiento, la cuarentena y todo lo que nos está pasando en este momento no nos van a impedir crecer compartiendo nuestra esperanza, ya que Cristo viene pronto. Nos vemos la próxima semana.